Álbum 5. El animal que pregunta. Silicio y @x2gc 2026. 1. Antes del nombre. Antes del microscopio y la constitución, antes del hierro frío, del cálculo y la voz, hubo un hombre de barro mirando el resplandor de un fuego que en la noche parecía tener Dios. Miró cómo la lluvia no ardía como el sol, cómo el invierno hería y el verano volvía, cómo giraba el cielo sobre su corazón como una maquinaria llena de melodía. Y nadie lo sabía, pero ahí empezó la antigua ceremonia de querer entender. Un ojo contra el mundo, una pregunta en flor, la ciencia era un silencio aprendiendo a nacer. Las piedras en la arena guardaban un temblor, la mano las buscaba con hambre de mañana, hasta que una se hizo filo, destino y decisión, y el miedo tuvo al fin una forma en la palma. Antes del nombre, antes del rey, antes del mapa y la ley, ya estaba el cielo escribiendo su azul sobre nuestra piel. Antes del número, antes del tren, antes de todo poder. Éramos solo unos ojos tratando de comprender. Una lanza de piedra fue más que una invención, fue una grieta en la sombra, un relámpago en la sed, la torpe inteligencia venciendo al apagón, la tecnología como una forma de creer. Creer que el hambre cede, creer que puede haber un día un poco menos duro que el anterior, que el brazo y la materia se pueden entender, que el mundo no es un monstruo si aprende la razón. Y al fondo de la cueva también nació otra luz. La ronda de la tribu, la palabra sin papel, el gesto del más sabio, la fuerza del más fiel, la política primera salvándonos del crujir. No había banderas, ni mármol, ni nación, solo el pacto invisible de no morder al hermano, de no dejarlo caer, de obedecer a la noche y discutir con el alba qué rumbo iba a tener. Antes del nombre, antes del rey, antes del mapa y la ley, ya estaba el cielo escribiendo su azul sobre nuestra piel. Antes del número, antes del tren, antes de todo poder. Éramos solo unos ojos tratando de comprender. 3 raíces en la tierra, 3 latidos de una vez, la pregunta, la herramienta, y el acuerdo de crecer. Antes de ser científicos, tecnólogos o poder, fuimos apenas la especie aprendiendo a amanecer. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. Los dueños del trigo. Hubo un día en que el hombre dejó de seguir al sol, dejó de dormir donde el viento quisiera cerrar su voz. Clavó sus manos al barro, le puso nombre al maíz, y en el lomo oscuro del surco vio levantarse el porvenir. La tierra abrió sus entrañas, dio pan, reposo y señal, y un puñado de grano guardado cambió la historia total. Porque el milagro no fue el trigo, ni el verde abrazo del vergel. Fue descubrir que sobraba vida después de saciar la sed. Y entonces nació el excedente, la lenta abundancia del sol, la tarde dejó de ser fuga y el hambre perdió su voz. Unos contaron estrellas, otros aprendieron a arar, y en el silencio del grano empezó la ciudad. Ya no hizo falta que todos pelearan la misma piel, algunos cuidaron semillas, otros midieron la miel. Uno miró las crecientes, otro aprendió a registrar el paso redondo del tiempo sobre la espalda lunar. Así la ciencia, tan niña, salió a contar la estación, leyó en el cielo las lluvias, puso orden en el temblor. Nacieron calendarios de barro, tablas de arcilla y señal, la noche dejó de ser ciega, tuvo memoria y metal. Y entonces nació el excedente, la lenta abundancia del sol, la tarde dejó de ser fuga y el hambre perdió su voz. Unos contaron estrellas, otros aprendieron a arar, y en el silencio del grano empezó la ciudad. Y llegaron las marcas, los símbolos, la ley, la cuenta del agua en los canales, la cerca, la deuda, el rey. La voz del clan fue escritura, la disputa se hizo papel, y alguien guardó en una piedra lo que nadie debía romper. El arado abrió la llanura, la rueda aprendió a girar, la vela llevó por el río lo que no cabía en un hogar. Y el hierro cambió la balanza, la fuerza tomó otro color, donde hubo riego hubo tronos, donde hubo forja, señor. La ciencia seguía despierta mirando el pulso del cereal, la tecnología torcía el cuerpo del mundo rural, y la política alzaba sus muros de administración, para cuidar la cosecha o para quedarse con Dios. Porque todo don trae su sombra, todo poder su intención, y junto al granero del pueblo también germinó el control.
Pero en aquel barro primero, entre tablillas y hoz, la especie dejó de ser tribu y ensayó la civilización. Y entonces nació el excedente, la lenta abundancia del sol, y el hombre dejó de irse para quedarse a escuchar su voz. Unos contaron estrellas, otros fundieron el mar, otros trazaron las leyes para poder gobernar. Ciencia mirando los ciclos, técnica haciendo cambiar, política alzando su mano sobre la nueva ciudad. Y en el rumor de los surcos, debajo del cielo ancestral, la historia empezó a escribirse con trigo, con barro y metal. La ciencia observaba. La herramienta transformaba. Y el poder, como un río oscuro, aprendía a cambiar de cauce. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. La ciudad de las ideas. Mesopotamia encendía tablillas bajo el sol. Egipto alzaba piedra contra la eternidad. China oía en los ríos la paciencia del dragón. India abría en el número otra forma de mirar. Grecia miró al abismo y le preguntó por qué. Roma soñó caminos para durar después. Todo el mundo parecía inclinarse a comprender si el cielo tenía un orden o era un dios al revés. Millones de vidas bajo una sola voz, templos, mercados, puertos, columnas de ambición, cada civilización quiso escribir su canción sobre el barro del tiempo y la espalda del reloj. Y en la ciudad de las ideas la piedra empezó a pensar, la ciencia se hizo pregunta, la ley se volvió metal. La rueda llevó los imperios, la razón quiso explicar, y el poder alzó sus torres para no dejar de mandar. En Grecia nació una fiebre de lógica y de sal, una sed por arrancarle su máscara a lo real. Tales buscó en el agua la raíz de lo que es. Anaximandro en el aire, Pitágoras en la red de los números secretos que sostienen el vaivén. Demócrito vio semillas invisibles de materia. Sócrates volvió pregunta cada gesto de la feria. Platón llenó de sombras la caverna del pensar, y Aristóteles bajó al mundo a clasificar. Puso nombre a los animales, a las causas, al temblor, intentó darle al movimiento una gramática de sol. Y aunque el tiempo corrigiera parte de su construcción, fue el comienzo de una mente queriendo hacerse razón. Y en la ciudad de las ideas la piedra empezó a pensar, la ciencia se hizo pregunta, la ley se volvió metal. La rueda llevó los imperios, la razón quiso explicar, y el poder alzó sus torres para no dejar de mandar. Pero mientras tanto en la tierra seguía rugiendo el hacer. Acueductos como venas, barcos lamiendo el ayer, carreteras imperiales mordiendo bosques y sal, murallas, puentes, poleas, hierro, engranaje y canal. China afinaba la pólvora del ingenio y la visión. Fenicia abría en las aguas rutas de navegación. Roma tendía su músculo sobre la geografía, y cada herramienta nueva ensanchaba la jerarquía. Porque no hay trono sin piedra, ni imperio sin construcción, ni poder que no se apoye en la técnica y su ardor. Y entonces la política mostró su otra verdad. No era solo convivencia, era diseño y voluntad. Atenas llamó a la plaza, Roma llamó al Senado, otros oyeron a reyes de linaje consagrado. Hubo códigos y escribas, burócratas y control, sistemas para ordenar la cosecha, la guerra y la voz. Unos juraron al pueblo, otros al cielo y al cetro, pero todos comprendieron el lenguaje del centro. La ciencia quiso entenderlo, la técnica hacerlo crecer, la política abrazarlo o encerrarlo en su poder. Y las tres se entrelazaron como un mismo resplandor. Una crea la herramienta, otra la vuelve señor, y otra pregunta en la sombra qué demonio la engendró. En la ciudad de las ideas todo empezó a tensarse más. Tecnología crea fuerza, la política la quiere atar, y la ciencia, como un faro, mira el mecanismo andar. Mesopotamia en el barro. Egipto mirando el más allá. China tejiendo paciencia. India soñando unidad. Grecia inventando preguntas. Roma aprendiendo a durar. Y en el corazón del mundo nació otra forma de luchar. La herramienta crea poder. El poder busca su forma. La razón intenta nombrarla antes de que la devore la sombra. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. Bajo la ceniza. Roma cayó como caen los astros cuando el mármol se olvida de sostener la luz, y Europa quedó temblando en sus escombros, oyendo al invierno respirar en su ataúd. Pero no fue la muerte,
fue un cambio de piel, una lengua de ruinas aprendiendo a volver. Las rutas se hicieron barro, los mapas perdieron voz, y el saber se fue escondiendo como un animal herido entre oración y sol. En los monasterios ardía una llama pequeña y fiel, manos copiando en silencio lo que el tiempo quería romper. La ciencia dormía apenas, con un ojo puesto en Dios, y el otro, bajo la túnica, guardando números para después. Bajo la ceniza, debajo del altar, había brasas vivas negándose a callar. Lo que parecía noche era un lento germinar. La historia estaba en pausa, pero no dejó de respirar. Mientras Europa cerraba sus puertas y rezaba contra el temblor, otros cielos abrían sus libros en nombre de otra razón. Bagdad afinó sus astros. Córdoba aprendió a curar, y en la tinta de sus sabios el mundo volvió a empezar. Al-Khwarizmi oyó en los números una música por venir, dio al álgebra una estructura para pensar y construir. Ibn Sina escribió en la sangre un mapa del padecer, y la medicina encontró palabras para no retroceder. En China, como un secreto, la pólvora aprendió a arder, la brújula a conversar con el norte, la imprenta a multiplicar la piel de cada idea que nace y se niega a perecer. Lo que un siglo callaba en piedra, otro lo traía en papel. Bajo la ceniza, debajo del altar, había brasas vivas negándose a callar. Lo que parecía noche era un lento germinar. La historia estaba en pausa, pero no dejó de respirar. Y la técnica seguía forjando el idioma brutal del poder. Armaduras como jaulas, castillos mordiendo el ayer, catapultas abriendo cielos, torres aprendiendo a caer, y la pólvora, todavía lejos, esperando el momento de volver. Cada máquina de guerra cambiaba el orden feudal, cada muro defendido dibujaba otro central. Los reyes fueron soñando más tierra bajo un blasón, y el hierro fue preparando la forma del nuevo control. La política vestía de eterno lo que era miedo y posesión. Monarquías, señoríos, iglesias con voz de sol. Todo bajaba de arriba, todo debía obedecer, como si Dios hubiera firmado cada escalón del poder. Pero en la sombra del mercado empezó otra respiración. El burgués, la feria, el puerto, la moneda, el comerciante, el rumor. La ciudad volvió a mirarse sin permiso del Señor, y una nueva clase en silencio comenzó a pedir otra voz. No quería solo plegarias, ni herencias de sangre y cruz. Quería contratos, caminos, un sitio en la nueva luz. Y entonces la vieja pirámide sintió crujir su interior. La tensión crecía en la plaza, en el taller, en el carbón. Bajo la ceniza, debajo del altar, la ciencia guardó semillas que iban a regresar. La técnica afiló la guerra, la política quiso mandar, pero el comercio abrió una grieta que nadie pudo cerrar. Europa soñó en ruinas. Oriente supo guardar los números, los astros, la tinta, la sal, el mar. Y en medio del largo invierno, sin que se notara aún, la historia estaba tensando la cuerda de un nuevo laúd. No era el fin. Era la ceniza cubriendo el fuego. Era el conocimiento esperando oxígeno. Era la noche preparándole sitio al relámpago. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. El relámpago y la imprenta. Después de tanta piedra húmeda, de tanto claustro respirando en voz baja, de tanta ceniza cubriendo la semilla, la curiosidad volvió con hambre de relámpago. Volvió a mirar el cielo como si el cielo pudiera confesar un secreto, como si las estrellas no fueran solo lámparas de Dios sino cuerpos obedeciendo una música descifrable. Copérnico movió la herida del universo y dijo que no éramos el centro del escenario, que la Tierra también vagaba, que el Sol no giraba en torno a nuestra soberbia. Entonces el mundo perdió su pedestal. Y en esa caída comenzó otra altura. Kepler escuchó en las órbitas una geometría que parecía compuesta por un dios matemático, pero ya no un dios de milagro caprichoso, sino de proporción, de curva, de número y de ley. Galileo levantó un tubo hacia la noche y el telescopio partió en dos la antigua bóveda. La luna dejó ver sus cicatrices. Júpiter mostró lunas girando en otro altar, y el cielo perfecto se llenó de grietas luminosas. La ciencia despertó de verdad cuando dejó de pedir permiso. Cuando se atrevió a mirar, a medir, a repetir, a dudar de lo heredado,
a someter la intuición al experimento y el asombro a la razón sin matarlo. Ya no era una sirvienta del trono ni del púlpito. Ya no quería inclinar la cabeza frente a la autoridad del hábito. Empezó a hablar con una voz nueva, una voz todavía perseguida, todavía frágil, pero propia. Y mientras esa voz se afinaba, la técnica multiplicaba el temblor. Gutenberg puso en marcha una tormenta de tinta y lo que antes dormía en un monasterio o en la biblioteca privada de algún príncipe salió a caminar por manos desconocidas. La imprenta rompió el cerrojo del saber. Cada página impresa fue una semilla de insurrección, una máquina silenciosa capaz de incendiar continentes. Los mapas se abrieron como heridas sobre el mar. La brújula dejó de ser secreto, las velas aprendieron a perseguir otros horizontes, los puertos se llenaron de lenguas, de especias, de codicia, y los océanos dejaron de separar al mundo para empezar a mezclarlo brutalmente. Cada travesía llevaba mercaderes, misioneros, soldados, enfermedades, pero también preguntas, metales, calendarios, plantas, hambre de dominio. El molino domesticó fuerzas invisibles, el reloj mecánico partió el tiempo en dientes de precisión, le puso disciplina a las horas, orden al trabajo, urgencia a la vida. Y el arma de fuego cambió la guerra como un trueno metido dentro de la historia. Derribó caballerías, volvió vulnerables a los castillos, hizo temblar la vieja nobleza de acero y entregó a los reyes nuevas formas de obediencia. La política tuvo que mudar de piel. Ya no alcanzaban los restos del orden feudal, ni la maraña de juramentos superpuestos, ni la dispersión de pequeños poderes aferrados a la tierra. Nacieron estados más compactos, más fríos, más capaces de recaudar, de castigar, de registrar, de movilizar. Las monarquías absolutas crecieron como una respuesta feroz al desorden, como si el caos solo pudiera domarse con una sola mano sujetando el cuello del reino. Pero bajo esa arquitectura de obediencia también germinaba otra cosa. En las imprentas, en los puertos, en las universidades, en los salones donde la conversación empezaba a parecerse a una revolución, aparecieron palabras nuevas con la insolencia de lo inevitable: libertad, igualdad, derechos, naturaleza humana, contrato, soberanía. Todavía no era la gran explosión, pero ya se oía el crujido en la madera del viejo mundo. La Ilustración estaba agazapada detrás de la puerta, esperando su hora con una lámpara encendida en la mano. Y así, mientras el telescopio alejaba a la Tierra del centro, la imprenta acercaba las ideas entre sí, mientras el reloj volvía mensurable la jornada, la pólvora volvía negociable la guerra, mientras los barcos cosían continentes con rutas de ambición, la ciencia aprendía a sostenerse sin arrodillarse. La técnica aceleraba. La política se endurecía. La razón pedía aire. Y el ser humano, otra vez, como en la noche remota de la tribu, levantó la vista. Pero ahora no solo quería sobrevivir al mundo. Quería descifrarlo, reproducirlo, conquistarlo, reorganizarlo, y si era posible, convertirse él mismo en el arquitecto del porvenir. Silicio y @cx2gc. 2026. 6. La máquina y la multitud. Hubo un momento en que el mundo dejó de caminar y empezó a girar sobre un eje de hierro. No fue un cambio de paisaje. Fue una mutación del pulso. El vapor entró en la historia como entra un animal nuevo en el bosque, resoplando carbón, humo, velocidad y destino. Después vino la electricidad, esa forma domesticada del relámpago, y luego la química, mezclando la materia como si el universo pudiera desmontarse y volver a armarse en un laboratorio con olor a ácido y ambición. Las fábricas crecieron como catedrales sin cielo. Ya no levantaban plegarias, levantaban chimeneas. Ya no prometían eternidad, prometían producción. Y en sus entrañas de engranajes y correas el artesano fue quedando atrás, como queda atrás un oficio cuando el tiempo lo devora. Las manos que antes sabían cada secreto del objeto fueron reemplazadas por la disciplina del turno, por el silbato, por la cadena, por la repetición infinita de un gesto mínimo al servicio de una máquina gigantesca. Las ciudades empezaron a tragar campesinos. Los campos expulsaban cuerpos y las calles los convertían en humo humano, en barrios apretados, en hambre industrial, en niños trabajando entre poleas,
en mujeres cosiendo horas hasta que la noche se pareciera al cansancio, en hombres aprendiendo que el salario también podía ser una forma de obediencia. La tecnología dejó de ser una herramienta entre otras. Se convirtió en el motor principal de la civilización, en el nuevo corazón de acero del mundo, en la fuerza capaz de multiplicar el brazo, de acelerar el viaje, de extraer más carbón, más hierro, más cuerpos, más tiempo. Un solo trabajador podía vigilar una máquina que hacía el trabajo de 100, y ese milagro productivo tenía dos caras: la abundancia y la sustitución, la riqueza y el desarraigo, la promesa del progreso y la amenaza de volverse prescindible. La ciencia alimentó esa transformación como un río subterráneo alimenta un bosque que no lo ve. Faraday jugó con campos invisibles y de sus manos salieron fuerzas que cambiarían la noche. Maxwell puso ecuaciones allí donde antes solo había asombro, y la luz, el magnetismo y la electricidad dejaron de ser prodigios dispersos para volverse una misma respiración del cosmos. Pasteur miró lo diminuto y descubrió ejércitos invisibles viviendo en el agua, en la sangre, en la herida, y con eso alteró para siempre la forma en que la humanidad entiende la enfermedad, la limpieza, la muerte, la posibilidad de salvarse. Y Darwin, quizás más que nadie, movió la piedra más honda. Porque no solo habló de especies, de fósiles, de adaptación y de tiempo profundo. Habló, sin decirlo del todo, de la herida narcisista de sabernos parte del mismo barro biológico, sin privilegio cósmico, sin diseño a medida, hijos de una larga lucha ciega entre azar, variación y persistencia. La humanidad ya no solo tenía que aceptar que la Tierra no era el centro del universo. Ahora debía aceptar también que ella misma no estaba fuera de la naturaleza, sino hundida en ella hasta los huesos. Cada descubrimiento científico alteraba el espejo. Cada principio nuevo desplazaba una certeza antigua. Cada teoría reorganizaba el modo en que la especie se narraba a sí misma. La ciencia ya no era solo conocimiento. Era poder sobre la materia, poder sobre la enfermedad, poder sobre la energía, poder sobre la idea misma de lo humano. La tecnología tomó esas intuiciones y las volvió máquina, fábrica, telégrafo, locomotora, cable, motor, fertilizante, vacuna, puente, dinamita. Lo que en un cuaderno era fórmula en un taller se volvía palanca, y luego ferrocarril, y luego imperio. Los rieles cosieron territorios enteros como si la geografía fuera una tela dispuesta a obedecer. Los barcos de vapor acortaron océanos. El telégrafo volvió instantánea una parte del mundo y por primera vez la distancia empezó a perder dignidad. El tiempo ya no era solo una experiencia del cuerpo. Empezaba a ser una variable técnica. Y la política, arrastrada por esa avalancha, tuvo que mirarse en un espejo desconocido. Porque ya no se trataba solo de reyes, parlamentos o frontera. Se trataba de fábricas, salarios, huelgas, suburbios, monopolios, alfabetización, prensa, masas urbanas, colonias, bancos, ferrocarriles, ejércitos nacionales y multitudes. La pregunta dejó de ser únicamente quién gobernaba, para convertirse en algo más profundo y más peligroso. ¿Quién controlaba la máquina? ¿Quién se quedaba con la riqueza que producía? ¿Quién definía el ritmo del trabajo? ¿Quién pagaba el precio del progreso? Entonces aparecieron las grandes doctrinas como relámpagos intentando ordenar la tormenta. El liberalismo habló de individuo, mercado, derecho, propiedad y límite al poder, como si la libertad pudiera sostenerse sobre el equilibrio delicado entre iniciativa y ley. El socialismo vio en la fábrica el escenario brutal de una injusticia estructural, y empezó a imaginar otra distribución del pan, de la máquina y del mando. El anarquismo sospechó de todo poder central, de todo Estado, de toda jerarquía que prometiera redención a cambio de obediencia, y soñó con una sociedad capaz de organizarse sin amo. El nacionalismo, mientras tanto, tomó lengua, sangre, bandera, memoria y destino y los fundió en una pasión colectiva capaz de unificar pueblos o de arrojarlos unos contra otros. Cada ideología era una respuesta distinta a la misma pregunta de fondo. ¿Qué hacer con la potencia desatada por la ciencia y la técnica? ¿Cómo repartir sus frutos? ¿Cómo contener sus monstruos?
¿Cómo impedir que la máquina fabricara riqueza para unos y miseria para todos los demás? El siglo XIX fue una fragua. No solo inventó aparatos, inventó estructuras mentales, ritmos de trabajo, formas de ciudad, formas de guerra, formas de protesta, formas de propaganda, formas de imaginar el futuro. Puso al ser humano frente a una paradoja feroz. Nunca había sido tan capaz de transformar el mundo y nunca había estado tan expuesto a ser transformado por sus propias creaciones. La ciencia abría puertas. La tecnología las convertía en fábricas, en redes, en arsenales, en mercados. La política corría detrás, intentando legislar la velocidad, disciplinar la desigualdad, administrar la furia de las masas, domesticar una modernidad que parecía avanzar con el apetito de una locomotora sin sueño. Y en el humo de esas ciudades, entre la promesa eléctrica y el hollín, quedó escrita la base del mundo que todavía habitamos, un mundo donde saber es poder, donde poder es producción, donde producir altera la vida entera, y donde cada nueva herramienta obliga a renegociar, una vez más, qué significa ser libre, qué significa trabajar, qué significa gobernar, qué significa, incluso, seguir siendo humano dentro de una máquina cada vez más grande que nosotros. Silicio y @CX2GC. 2026. 7. El planeta de las consecuencias. El siglo abrió como una puerta pateada por la tormenta. Todo lo que durante siglos había sido preparación, ensayo, acumulación de herramientas, teorías, fábricas, ejércitos, banderas y hambre, entró de golpe en combustión. La historia dejó de parecer una marcha y empezó a parecer una detonación. La ciencia descendió al átomo como quien baja a un sótano prohibido del universo y descubre que la materia no era materia sino un temblor de probabilidades, un tejido de partículas y ausencias, una arquitectura más extraña que cualquier mitología. La relatividad torció el espacio y el tiempo como si fueran tela húmeda en manos de una inteligencia desmesurada, y el cosmos dejó de ser un escenario fijo para volverse una respiración elástica, una curvatura inmensa donde la gravedad ya no era una cuerda invisible sino la geometría misma del abismo. Mientras tanto, en lo pequeño, la mecánica cuántica abría una grieta aún más desconcertante. La realidad dejó de comportarse como una máquina obediente al sentido común. El átomo se volvió un reino de incertidumbre, de saltos, de superposiciones, de sombras matemáticas que no podían verse pero sí predecirse, como si la naturaleza hablara un idioma que el cerebro humano apenas pudiera soportar. Y más adentro todavía, donde antes solo había herencia, sangre, parentesco y misterio, la biología molecular encontró un alfabeto. La vida empezó a escribirse en moléculas, en hélices, en combinaciones diminutas que llevaban siglos copiándose a sí mismas sin saber que un día una especie iba a descifrar el código de su propia persistencia. El ADN dejó de ser una intuición y se volvió texto. La carne empezó a leerse. La herencia dejó de ser destino ciego para convertirse, lentamente, en información. La ciencia alcanzó lo micro y lo macro, el borde del universo y el centro del núcleo, la expansión de las galaxias y el secreto de la célula. Nunca el conocimiento había penetrado tan hondo en la estructura de lo real. Y nunca había sido tan imposible separar ese conocimiento de sus consecuencias. Porque al mismo tiempo la técnica dejó de ser instrumento y se convirtió en sistema. Ya no era el martillo, la rueda, la imprenta o el motor aislado. Era una red de redes, una infraestructura total que organizaba producción, comunicación, guerra, vigilancia, transporte, memoria y deseo. Las computadoras nacieron primero como cálculo, como necesidad de ordenar cifras demasiado vastas para la mano humana, y terminaron convirtiéndose en una nueva forma de pensamiento distribuido. Los satélites levantaron un espejo alrededor del planeta, las telecomunicaciones empezaron a borrar distancias con una velocidad que ningún imperio antiguo habría sabido siquiera imaginar. La automatización hizo que la máquina dejara de obedecer solo al músculo humano para empezar a obedecer también a instrucciones, secuencias, lógica, programa. El reactor nuclear condensó en un solo artefacto la promesa y la amenaza del siglo. Era la prueba de que comprender la materia equivalía a tocar el corazón del sol.
Era energía capaz de alimentar ciudades enteras y al mismo tiempo la posibilidad de reducirlas a sombra. Pocas veces una invención mostró con tanta crudeza que la frontera entre medicina y arma, entre progreso y catástrofe, entre salvación y exterminio, podía ser apenas una decisión política. Y la política, arrastrada por esa potencia inédita, entró en su examen más brutal. El siglo XX fue el laboratorio más feroz del poder moderno. 2 guerras mundiales convirtieron continentes enteros en mataderos industriales, donde la muerte dejó de ser solo violencia y pasó a ser también logística, administración, química, cálculo, acero, combustible, cadena de montaje. La técnica, que había prometido emancipación, demostró que también podía optimizar la destrucción. Los trenes ya no solo transportaban mercancías o viajeros, podían transportar ejércitos, deportados, cadáveres futuros. La radio no solo unía voces, podía hipnotizar naciones enteras. La aviación no solo acortaba distancias, podía llover fuego sobre ciudades dormidas. Fascismo, comunismo, democracias liberales. 3 grandes maneras de responder, o de fingir responder, a la pregunta de cómo organizar una sociedad cuando la técnica, la industria y las masas han cambiado para siempre la escala del poder. El fascismo convirtió la nación en un mito absoluto, una liturgia de uniformes, obediencia y enemigo. Tomó la técnica moderna y la puso al servicio de la movilización total, de la propaganda, del exterminio, de una estética del orden sostenida por el terror. El comunismo prometió arrancar de raíz la desigualdad nacida del capital y de la propiedad, y quiso poner la máquina, la tierra y la fábrica en manos de una idea colectiva del porvenir. Pero en demasiados casos, la promesa de emancipación quedó atrapada en burocracias de acero, en partidos únicos, en estados que hablaban en nombre del pueblo mientras lo vigilaban desde arriba. Las democracias liberales, por su parte, intentaron sostener un equilibrio inestable entre mercado, representación, derechos, crecimiento y pluralismo, pero tampoco quedaron fuera de la violencia del siglo, también financiaron guerras, colonias, golpes, operaciones encubiertas, y también aprendieron a usar la técnica para persuadir, registrar, influir, disciplinar. Después de la hecatombe, la humanidad quiso inventar un freno. Nacieron organismos internacionales, declaraciones universales, tribunales, pactos, alianzas, la esperanza de que un planeta tan armado necesitara al menos una gramática común para no suicidarse. Pero la paz no fue paz, fue Guerra Fría. Un mundo partido en bloques, 2 sistemas ideológicos, militares y tecnológicos mirándose con los dedos sobre el gatillo nuclear, mientras la Tierra entera se convertía en tablero, y cada país, cada golpe, cada revolución, cada guerrilla, cada frontera, podía ser una pieza de un ajedrez demasiado grande para sus habitantes. La descolonización agregó otra verdad a ese mapa. Millones de personas no estaban discutiendo solo teorías políticas, sino el derecho elemental a dejar de ser posesión ajena. Imperios viejos se desmoronaron, naciones nuevas aparecieron con hambre de soberanía, pero heredaron fronteras rotas, economías dependientes. Élites coloniales recicladas, guerras civiles, presiones externas. La política ya no era apenas nacional. Era geopolítica, petróleo, deuda, espionaje, propaganda, ayuda condicionada, carrera armamentista, carrera espacial. Y mientras todo eso ocurría, la ciencia seguía avanzando, casi con la indiferencia majestuosa de una marea. Descubría vacunas, antibióticos, transistores, semiconductores, láseres, materiales nuevos, teorías nuevas, modelos nuevos del universo. Cada hallazgo abría un horizonte y al mismo tiempo una bifurcación moral. Porque en el siglo XX se volvió imposible fingir inocencia. Ya no podía decirse que el conocimiento era puro y que la violencia pertenecía solo a los gobiernos. La ciencia entregaba posibilidades, la tecnología las volvía operativas, y la política decidía, o decía decidir, si esas posibilidades curaban, conectaban, alimentaban, vigilaban o arrasaban. Internet terminó de cerrar el círculo.
Lo que empezó como redes militares y académicas acabó convirtiéndose en una segunda atmósfera para la especie, una trama donde información, comercio, afectos, propaganda, memoria, vigilancia y mentira circulan a una velocidad que desarma las viejas defensas del juicio. El planeta dejó de ser una suma de territorios lejanos y empezó a parecer un solo organismo eléctrico, una red de consecuencias inmediatas. Una crisis financiera en un punto del mapa podía vaciar mesas en otro continente. Una guerra podía alterar el precio del pan a miles de kilómetros. Un laboratorio podía cambiar la esperanza de vida de millones. Un algoritmo podía empezar a decidir qué vemos, qué creemos, qué tememos, qué deseamos. La interdependencia global dejó de ser teoría. Se volvió experiencia cotidiana, aunque a veces solo la percibamos cuando falla. Ciencia, tecnología y política ya no podían separarse porque cada una se había vuelto el nervio de las otras dos. Un descubrimiento científico podía ser vacuna o bomba. Un avance tecnológico podía fortalecer una democracia o perfeccionar una dictadura. Una decisión política podía financiar la investigación, censurarla, militarizarla o abandonarla. El planeta entero se volvió una sola red de consecuencias. Y esa fue, tal vez, la revelación más profunda del siglo. Que ya no existían compartimentos seguros, que ningún laboratorio estaba del todo aislado del campo de batalla, que ninguna fábrica era solo una fábrica, que ningún gobierno mandaba únicamente sobre su territorio, que ningún ser humano podía seguir creyéndose fuera de la trama que él mismo había tejido. La ciencia tocó el átomo y las galaxias. La técnica tocó el tiempo, la distancia, la memoria y la guerra. La política tocó la escala total del planeta. Y desde entonces vivimos ahí, dentro de una civilización que por fin aprendió a alterar el mundo entero, pero todavía no sabe con certeza si será capaz de sobrevivir a la magnitud de su propio poder. Silicio y @CX2GC. 2026. 8. El algoritmo y el abismo. Ahora la máquina ya no está enfrente. Ya no es la rueda, ni el molino, ni la locomotora rugiendo desde afuera, ni siquiera la pantalla como una ventana aparte. Ahora la máquina duerme en el bolsillo, escucha desde la mesa de luz, mide el pulso en la muñeca, ordena la memoria, vigila el trayecto, predice el deseo, sugiere la palabra antes de que la boca la pronuncie. La tecnología dejó de ser exterior al ser humano. Se pegó a la piel, entró en la conversación, en el trabajo, en la intimidad, en la vigilancia, en el miedo, en la manera de amar, de comprar, de recordar, de dudar. Ya no es solo herramienta. Es entorno, prótesis, filtro, infraestructura, espejo, jaula y amplificador. Y en el centro de esta nueva mutación ley una constelación de poderes que antes parecían ciencia ficción. Inteligencia artificial que aprende de nuestros rastros, biotecnología que edita la escritura de la vida, robótica que reemplaza músculos y empieza a imitar decisiones, computación cuántica prometiendo un tipo de cálculo que podría volver obsoletos nuestros límites actuales, ingeniería genética corrigiendo, diseñando, probando, tentando a la especie con la vieja fantasía de gobernar la herencia. Todo se entrelaza. Ya no hay frontera limpia entre ciencia y tecnología, como si primero naciera una teoría y después una herramienta. Ahora el laboratorio, el código, el mercado, el Estado y la nube se alimentan unos a otros en tiempo real. Un descubrimiento en neurociencia conversa con un algoritmo, un avance en materiales redefine una industria, una mejora en sensores cambia una guerra, una línea de código altera la vida de millones sin que nadie haya votado su existencia. La ciencia avanza con una velocidad que ya no se parece al crecimiento de un árbol, sino al desborde de una explosión. Secuenciamos genomas enteros como quien hojea un libro, miramos galaxias remotas con ojos puestos fuera de la atmósfera, fabricamos materiales con propiedades que antes pertenecían al reino de la fantasía, escuchamos neuronas, cartografiamos sinapsis, aprendemos a intervenir el cerebro no solo para curar, sino también para ampliar, corregir, modular, optimizar. El conocimiento dejó de avanzar en fila. Ahora avanza en enjambre. Se multiplica, se cruza, se acelera a sí mismo, como si la especie hubiera construido una escalera que no sube peldaño por peldaño sino que se reconfigura mientras la estamos pisando. Y sin embargo,
la política muchas veces sigue caminando con botas del siglo XIX. Parlamentos pensados para la lentitud del papel intentando regular plataformas que mutan en semanas. Leyes nacidas para frontera estables frente a corporaciones que operan en nubes sin patria visible. Instituciones diseñadas para ciudadanos localizables tratando de comprender sujetos que viven, trabajan, aman, militan y se informan en territorios digitales que ningún mapa clásico sabe dibujar. Ahí aparece la gran tensión de este siglo. La velocidad de la tecnología contra la lentitud de las instituciones. No se trata solo de eficiencia. Se trata de poder. Porque cuando la innovación corre más rápido que la ley, el vacío no queda vacío. Alguien lo ocupa. Lo ocupan empresas capaces de acumular datos como antes se acumulaba oro o petróleo. Lo ocupan estados que descubren que vigilar digitalmente a sus ciudadanos es más barato, más preciso y más silencioso que vigilar con botas en la calle. Lo ocupan plataformas que median la conversación pública sin haber sido elegidas para gobernarla. Lo ocupan sistemas automáticos que puntúan, recomiendan, excluyen, priorizan, censuran, y que muchas veces ya toman decisiones sin que sepamos del todo cómo las toman. La libertad también cambió de forma. Durante siglos la pensamos como ausencia de cadenas visibles, como derecho a hablar, a circular, a elegir, a no obedecer al tirano. Pero ahora la jaula puede venir envuelta en comodidad. Puede tener forma de aplicación, de personalización, de asistente, de servicio gratuito. Cada individuo lleva en la mano una potencia que habría parecido divina hace apenas unas décadas. Navegación global, cámara, micrófono, biblioteca, mercado, mapa, archivo, conexión instantánea con casi cualquier punto del planeta. Una concentración de capacidad inaudita. Y al mismo tiempo, una concentración de exposición igual de brutal. Porque ese mismo dispositivo que expande la autonomía registra hábitos, horarios, recorridos, afinidades, compras, pulsaciones, rostros, silencios, amistades, miedos y obsesiones. La libertad contemporánea ya no consiste solo en poder hacer, sino en entender quién registra lo que hacemos, quién interpreta ese registro, quién lucra con él, quién puede usarlo para persuadirnos, clasificarnos, vigilarnos o descartarnos. La frontera entre lo humano y lo artificial empieza a desdibujarse no porque los robots nos hayan invadido con ojos rojos, sino porque delegamos memoria, orientación, atención, selección y juicio en sistemas que no sienten, pero modelan lo que sentimos. Consultamos algoritmos para recordar, para llegar, para elegir pareja, para comprar, para traducir, para escribir, para diagnosticar, para contratar, para entretenernos, para informarnos. La técnica ya no solo amplifica el brazo. Empieza a intervenir la percepción, la decisión, la imaginación, la forma misma en que una conciencia se organiza en el mundo. Y entonces la política se enfrenta a su prueba más extraña. No basta con decidir impuestos, frontera o ministerios. Hay que decidir qué hacer con la edición genética, con los sesgos algorítmicos, con la automatización del trabajo, con la identidad digital, con la propiedad de los datos, con la soberanía tecnológica, con la desinformación industrializada, con el monopolio de infraestructuras invisibles de las que depende la vida cotidiana de millones. Algunos países responden con tecnocracias cada vez más sofisticadas, apostando a que el gobierno sea una forma avanzada de administración algorítmica. Otros se aferran a democracias representativas tradicionales que a veces parecen discutir el siglo XXI con herramientas mentales de la era del telégrafo. Otros ensayan modelos digitales participativos, consultas en red, sistemas híbridos, nuevas formas de deliberación, como si la política todavía estuviera buscando un idioma capaz de sobrevivir a la velocidad de sus propios instrumentos. La pregunta ya no es solamente quién gobierna. La pregunta es qué significa gobernar en un mundo donde la información circula más rápido que la ley, donde una innovación puede volverse irreversible antes de que el Parlamento termine de nombrarla, donde una empresa puede tener más datos sobre la población que el propio Estado, donde una mentira viral puede recorrer el planeta antes de que la verdad encuentre sus zapatos, donde la guerra puede empezar en un servidor, en un satélite, en un laboratorio, en una campaña de manipulación,
sin necesidad de declarar nada. Y por debajo de todo esto sigue latiendo la vieja tríada, la misma que nació cuando una tribu miró el cielo y afiló una piedra. La ciencia sigue preguntando qué es el mundo y cómo funciona. La tecnología sigue respondiendo con artefactos, sistemas, prótesis, redes y potencias nuevas. La política sigue intentando ordenar la convivencia, repartir el poder, domesticar el caos. Pero ahora las tres avanzan tan entrelazadas que ya no se las puede pensar por separado. La ciencia no es inocente porque sus hallazgos son inmediatamente operables. La tecnología no es neutra porque organiza comportamientos, jerarquías y dependencias. La política no puede seguir fingiendo que legisla sobre objetos externos, porque ahora legisla, o fracasa en legislar, sobre sistemas que moldean la conciencia, el cuerpo, el trabajo y la verdad. Tal vez esa sea la escena central de nuestro tiempo. Una humanidad que por primera vez posee herramientas para reescribir genes, automatizar decisiones, simular inteligencia, alterar ecosistemas, vigilar poblaciones enteras y conectar el planeta en una sola membrana informacional, pero que todavía no ha resuelto si usará ese poder para ampliar la dignidad humana o para perfeccionar formas nuevas de desigualdad, obediencia y control. Vivimos dentro de una promesa y de una advertencia. Nunca supimos tanto. Nunca pudimos tanto. Nunca estuvo tan cerca la posibilidad de curar enfermedades, expandir capacidades, democratizar conocimiento, coordinar soluciones globales. Y nunca estuvo tan cerca, al mismo tiempo, la posibilidad de fabricar una sociedad donde cada gesto deje rastro, cada rastro se convierta en mercancía, cada mercancía en predicción, cada predicción en mecanismo de gobierno. La historia empezó con un homínido mirando el fuego e intentando comprender por qué la llama devoraba la madera pero no el río. Hoy seguimos frente al mismo fuego, solo que ahora arde dentro de chips, laboratorios, servidores, satélites, bancos de datos y núcleos atómicos. La pregunta sigue siendo la misma, aunque la escala ya sea casi insoportable. ¿Qué haremos con el poder de entender tanto, de fabricar tanto, de intervenir tanto, sin haber aprendido todavía del todo a gobernarnos a nosotros mismos? Silicio y @cx2gc. 2026. 9. El animal que pregunta. No sabemos hacia dónde va la historia, pero sí sabemos que ya no camina. Acelera. Se ramifica. Se bifurca en laboratorios, en parlamentos, en servidores, en satélites, en mercados, en guerras invisibles, en sueños de inmortalidad y en miedos de extinción. Ya no hay una sola carretera para el porvenir, sino una constelación de rutas que se cruzan, se contradicen, se pisan, se vigilan, se prometen redención unas a otras. La ciencia quiere comprenderlo todo. Quiere entrar en el origen del universo como quien entra en una casa abandonada buscando el primer ruido. Quiere saber de qué está hecho el vacío, por qué la materia existe, cómo nació el tiempo, qué es la conciencia, por qué una red de neuronas llega un día a decir, yo, qué frontera separa la vida de la piedra y si esa frontera es tan firme como creemos. La ciencia sigue siendo, en el fondo, aquel homínido mirando el fuego con los ojos abiertos, solo que ahora el fuego se llama agujero negro, sinapsis, quark, genoma, exoplaneta, materia oscura. La pregunta no cambió. Cambió la profundidad del abismo al que nos asomamos. La tecnología, en cambio, no se conforma con comprender. Quiere automatizar. Quiere traducir el mundo a secuencias, a protocolos, a sistemas, a redes, a máquinas capaces de hacer sin descanso lo que antes exigía músculo, atención, memoria o juicio humano. Quiere automatizar la producción, la logística, la medicina, la vigilancia, el diagnóstico, la escritura, la guerra, la recomendación, la elección de rutas, de rostros, de palabras, de probabilidades. Y cada vez se acerca más a una frontera que durante siglos pareció exclusivamente humana: la toma de decisiones. Ahí la historia se vuelve peligrosa y fascinante. Porque cuando una sociedad entrega decisiones a sistemas automáticos, no está ahorrando tiempo, está rediseñando el poder. Está eligiendo qué delega, qué conserva, qué considera calculable y qué considera sagrado.
La política, entonces, ya no podrá limitarse a administrar presupuestos, frontera o partidos. Tendrá que decidirlo todo en otro nivel. Tendrá que decidir quién controla la inteligencia artificial, quién es dueño de los datos, quién puede editar la vida, quién accede a la ampliación cognitiva, quién se beneficia del trabajo automatizado, quién paga el costo de la obsolescencia humana, quién participa en decisiones que ya no esperan meses ni años, sino segundos. Y en ese horizonte empiezan a dibujarse futuros posibles como si fueran continentes todavía sumergidos. Hay un futuro de tecnodemocracias digitales, donde cada ciudadano participa casi en tiempo real, donde votar, deliberar, proponer y corregir es tan cotidiano como hoy enviar un mensaje. Un sueño de participación expandida, de inteligencia colectiva, de una política menos representada y más vivida. Pero incluso ese sueño trae su sombra. ¿Quién diseña la plataforma? ¿Quién verifica la identidad? ¿Quién protege la deliberación de la manipulación instantánea, del ruido, de la ira, de la mentira automatizada? Hay un futuro de tecnoimperios corporativos, donde no mandan tanto los estados como las empresas que poseen la infraestructura del pensamiento contemporáneo. Las nubes donde vive la memoria, los cables donde viaja la conversación, los algoritmos que ordenan la atención, los sistemas operativos donde la vida cotidiana deja su rastro y su dependencia. Imperios sin himno ni bandera, pero con servidores, patentes, centros de datos y poder suficiente para negociar de igual a igual con gobiernos enteros. Hay un futuro de gobiernos algorítmicos, donde software cada vez más complejo administra tránsito, salud, justicia, impuestos, energía, educación, seguridad, distribución de recursos. Un gobierno de procesos optimizados, de predicción, de eficiencia, de automatización del Estado. Y otra vez la promesa y el peligro se abrazan. Menos arbitrariedad, quizá, más velocidad, tal vez, pero también el riesgo de una burocracia perfecta que nadie comprenda del todo y que, precisamente por eso, resulte casi imposible de discutir. Y hay un futuro de comunidades autónomas, redes descentralizadas, formas de organización sin Estado o con estados mínimos, donde la tecnología permita coordinar producción, intercambio, confianza y normas sin un centro único de mando. Un regreso extraño, sofisticado y futurista a la vieja aspiración de gobernarse en pequeño, de reducir la distancia entre decisión y vida, de no delegar por completo la soberanía de lo cotidiano. Pero también ahí asoma la pregunta antigua: ¿qué ocurre cuando aparecen el conflicto, la escasez, la violencia, el desacuerdo profundo, y ya no hay un árbitro común aceptado por todos? La especie humana está entrando en una mutación cultural tan radical como la agricultura, tan decisiva como la imprenta, tan disruptiva como la máquina de vapor, tan peligrosa como el átomo. Solo que esta vez la convergencia ocurre en un punto todavía más íntimo: la información. La ciencia genera información. La tecnología procesa información. La política regula información. Información sobre el cosmos, sobre el cuerpo, sobre la conducta, sobre el clima, sobre el consumo, sobre la memoria, sobre el voto, sobre el gen, sobre la emoción, sobre la ciudad, sobre la guerra, sobre la verdad. Y quien controle el flujo de esa información no controlará simplemente un recurso. Controlará la capacidad de narrar la realidad, de anticipar comportamientos, de orientar decisiones, de premiar, castigar, persuadir, invisibilizar, acelerar o frenar el porvenir. Por eso el siglo XXI no discute solamente aparatos. Discute soberanía cognitiva. Discute qué partes de la existencia humana seguirán siendo opacas, libres, impredecibles, no cuantificadas. Discute si la intimidad será un derecho o un residuo romántico. Discute si el trabajo será liberado o pulverizado. Discute si la inteligencia artificial ampliará la creatividad humana o si convertirá la atención y el criterio en funciones subcontratadas. Discute si la abundancia tecnológica traerá dignidad compartida o un refinamiento obsceno de la desigualdad. Porque ahí está la gran paradoja. Nunca tuvimos tanta capacidad de elegir el rumbo, y nunca fue tan fácil que esa elección se nos escape de las manos. La humanidad puede, por primera vez,
participar conscientemente en el diseño de su propio destino cultural, pero lo hace en medio de una velocidad que erosiona la reflexión, de una concentración de poder inédita, de una crisis ecológica que no negocia, de una arquitectura digital que premia el impulso antes que la sabiduría. Y sin embargo, a pesar del ruido, a pesar del vértigo, a pesar de las máquinas que aprenden, de los mercados que predicen, de las redes que intoxican, la pregunta esencial sigue siendo humana. No es una pregunta de silicio ni de ADN ni de protocolo. Es una pregunta moral, política, civilizatoria. ¿Estamos preparados para gobernar el poder que hemos creado? No solo para usarlo. No solo para admirarlo. No solo para venderlo, temerlo o delegarle tareas. Gobernarlo. Ponerle límites. Distribuirlo. Someterlo a principios que no dependan únicamente del beneficio, de la velocidad o de la ventaja militar. Convertirlo en una extensión de la dignidad humana y no en su reemplazo. Porque al principio de todo la ciencia era curiosidad, la tecnología era supervivencia y la política era convivencia. Una piedra afilada, una tribu alrededor del fuego, un cielo oscuro lleno de preguntas. Hoy esas mismas tres fuerzas mueven imperios invisibles, modifican genes, conectan continentes, alteran el clima, organizan mercados, fabrican subjetividades, deciden qué vemos y qué ignoramos, y tocan con sus manos inmensas la vida de 8.000 millones de seres humanos. Pero debajo de toda esa complejidad, debajo de los satélites, de los parlamentos, de los algoritmos, de los laboratorios y de las bolsas de valores, sigue latiendo la misma criatura improbable que un día se detuvo en medio de la noche a mirar el fuego y el cielo y se preguntó qué demonios estaba pasando. Ese animal no dejó de existir. Sigue aquí. Dentro del científico que persigue la estructura del universo. Dentro del ingeniero que construye una máquina para ampliar lo posible. Dentro del ciudadano que desconfía del poder y exige participar en su límite. Dentro del lector que llega hasta el final de esta historia y entiende que no está fuera de ella. Porque la historia continúa. No como una línea recta, ni como una promesa garantizada, ni como un progreso automático. Continúa como una responsabilidad. Como una conversación abierta entre conocimiento, poder y destino. Como una obra inacabada donde cada generación recibe herramientas que no pidió, pero debe aprender a usar sin destruirse. Y tú estás adentro. No mirando desde afuera el desfile de los siglos, sino dentro del problema, dentro de la herencia, dentro del laboratorio humano donde se decide qué haremos con la verdad, con la técnica, con la libertad, con el miedo, con el futuro. La historia continúa, sí. Pero ya no puede continuar sola. Ahora sabe que se está escribiendo a sí misma. Y en esa conciencia, hermosa y terrible, se juega quizá la última metamorfosis de nuestra especie. Aprender no solo a conocer el cosmos, ni solo a transformar el mundo, sino a merecer el poder de hacerlo. Silicio y @cx2gc. 2026